Hola amigos, les presentamos el programa educativo Herramientas para Crecer. Muy buenas tardes. Esta es una iniciativa universitaria de servicio a la comunidad, donde compartimos temas útiles y de impacto constructivo. Te presentamos el Paraguay del trabajo, con nuestra forma tan particular de hacer bien las cosas. Nuestros invitados son referentes universitarios y destacan los valores humanos en los sectores académicos, empresariales y sociales. Me presento, soy Juan Carlos Rojas Chamorro y a lo largo de esta una hora aquí en Radio Nacional del Paraguay 95.1 FM nos vamos a comprometer a difundir buenas obras en el Paraguay que queremos para nosotros y para las futuras generaciones. Tendremos buenas noticias desde Ciudad del Este, Pilar, Villa Ayes, San Juan de Pomuceno y Villarrica. También consejos para una vista saludable que nos llegan desde la ciudad de Encarnación. Aprende TIC, Tecnologías de la Información y Comunicación, desde Asunción. Colaboran y hacen realidad esta iniciativa Lourdes Flor, Beto Mazó, Félix Fariña, Virginia Lugo, Marco Bogado, Renato Ortiz, Arnaldo Ríos y Soledad Galeano. Un reconocimiento muy especial a nuestros ingenieros de sonido, Adelaida Cardoso, Víctor Quiroga, Faustino Mesa, Agustín Palacios, Hugo Jara y hoy particularmente con nosotros Filemón Gómez y todos los operadores de la 95.1 Radio Nacional del Paraguay en su frecuencia modulada. Y bueno, vamos ya a los consejos para una vista saludable que nos presenta el doctor Marco Bogado desde la ciudad de Encarnación. Oyente del programa Herramientas para Crecer, hoy en nuestro consejo de una vista saludable vamos a seguir hablando acerca del ladrón silencioso de la visión, teniendo en cuenta que esta semana recordamos la Semana Internacional del Glaucoma. Hablamos acerca de qué es el glaucoma, cuáles son los principales factores de riesgo. Ahora vamos a hablar acerca de cuáles son los tipos de glaucoma. El glaucoma básicamente se clasifica en diferentes grupos, pero fundamentalmente hay que saber acerca del glaucoma primario de ángulo abierto, que es el más frecuente, que suele aparecer generalmente a partir de los 40 años y va incrementando su prevalencia a medida que aumenta la edad. Es de evolución lenta, no presenta síntomas, es asintomático por lo tanto hasta estadios finales en los que se produce una pérdida de visión irreversible. Su diagnóstico suele darse en controles rutinarios en la consulta del oftalmólogo. El glaucoma de ángulo cerrado se puede presentar de forma aguda o crónica, generalmente en forma aguda, y suele cursar con gran dolor ocular, enrojecimiento del ojo y visión borrosa, por lo que la mayoría de los pacientes acuden a un servicio de urgencia para realizar el diagnóstico. Es una enfermedad grave con un elevado riesgo de pérdida de visión. Por eso el diagnóstico precoz y la realización de un tratamiento preventivo, láser, como iridotomía o iridoplastia, pueden evitarlo. Los glaucomas secundarios son un grupo heterogéneo de glaucomas. En ellos existe una causa concreta que con frecuencia puede ser secundaria a una otra enfermedad ocular que genera elevación de la presión intraocular. Entre ellos, los glaucomas secundarios están el glaucoma pigmentario, el glaucoma cefaliativo, el asociado a inflamación, secundario al tratamiento con corticoides, glaucoma neovascular, etc. El glaucoma congénito, hay que saber que también puede presentarse el glaucoma en los recién nacidos, se presenta en los primeros días o meses de vida del paciente y es secundario a anomalías del desarrollo del ojo durante la gestación. Se da en uno de cada 10.000 nacimientos. Concretamente, la anomalía está a nivel de la malla trabecular y es muy importante por eso hacer también las revisiones al momento del nacimiento en todos los niños. Esperemos que estos consejos le hayan servido de utilidad. Saludos desde el sur, Encarnación y Tapón. Y a lo largo de esta tarde, con nuestro invitado especial, vamos a compartir esos lineamientos estratégicos para la inclusión financiera en el marco de la Semana Nacional de Educación Financiera. Estará con nosotros en estudios de la 95.1 el profesor economista Francisco Ruiz Díaz López. ¿Qué te parece si vamos compartiendo ya algunas ideas
relacionadas justamente con la educación financiera. Si a cualquiera de nosotros nos preguntan, por ejemplo, cuánto gastamos en comida, en nuestro colectivo, en diversión, en ropas o en la compra de zapatos al mes, posiblemente vamos a tardar unos cuantos minutos en responder, o incluso podríamos contestar que realmente no tenemos ni idea. Tendríamos que seguramente revisar los extractos de las tarjetas o los últimos recibos, las facturas, y sumar para contestar a esa pregunta. Si no sabemos cuánto gastamos, tampoco sabemos si estamos ahorrando o no, y mucho menos cuánto. Solo llegado un momento en el que queramos realizar, por ejemplo, una inversión o un gasto importante, nos ponemos a hacer las cuentas que necesitamos. Y esta situación, si es que vos te sentís identificado, es un error muy común para la mayoría de las personas y también para las familias en su conjunto, que más de una ocasión pues justamente puede desencadenar en despistes financieros que penosamente nos cuestan mucho dinero y sobre todo disgustos. El más extremo es cuando nos situamos en una bancarrota, por ejemplo, algo que no le deseamos a nadie. Fíjate vos que si las empresas, los negocios llevan su contabilidad al día y conocen en todo momento cuál es su situación económica, financiera, y si utilizan esta información justamente para corregir posibles desviaciones y planificar acciones futuras, ¿por qué, por ejemplo, yo, Juan Carlos, o vos, José, o vos, María, o no podemos hacer esto mismo? ¿O por qué vos, Filemón, que estás ahí en cabina de operaciones, no podrías justamente controlar tus gastos? Al fin y al cabo, nuestra economía funciona igual que el de las empresas, pero a una escala diferente, obviamente. Y para ayudarnos a poner en orden nuestros números, existe una herramienta muy útil que es el presupuesto. Y aquí arranca nuestra primera pregunta que nos hacemos a lo largo de esta tarde. ¿Qué es un presupuesto familiar? Y cada persona puede encontrar, por ejemplo, un motivo según la utilidad, según la necesidad que le quiera dar. Este presupuesto familiar no es otra cosa, no es un secreto, es una herramienta, es un instrumento para prevenir, para anticiparnos, y que se elabora a partir de nuestros ingresos y de los gastos. Una vez que nosotros podamos poner, por ejemplo, en el papel o en un archivo el presupuesto, podemos ir comprobando si nuestras previsiones se cumplen, es decir, si lo estamos gestionando bien y si se cumplen nuestros propósitos, o en cambio si hay desviaciones y si las podemos corregir. ¿Para qué tenemos que hacer este presupuesto familiar? Por ejemplo, te voy mencionando algunas ideas. Para mantener los gastos de acuerdo con nuestros ingresos. Para evitar esos problemas a la hora de hacer pagos en efectivo, por ejemplo. Eso se llama tu tesorería familiar. Para poder hacerle frente a momentos difíciles. Por ejemplo, tenés un familiar enfermo o se te va un familiar de repente. También para controlar el nivel de gasto, para saber cuál o en qué situación se encuentra nuestra economía en cualquier momento. También para poder hacer esas previsiones, tanto de gasto, de inversión o de ahorro, para planificar
a corto, medio o largo plazo. Claro, ahora, por ejemplo, acaban de empezar las clases y probablemente vos allá de diciembre de tu aguinaldo ya reservaste una platita para comprar, qué sé yo, los cuadernos, los libros, los uniformes, los zapatos y todo aquello que tenga que ver con esta etapa del inicio de clases. En breve nomás está la Semana Santa, seguramente queremos hacer algún viajecito en familia. A la vuelta ya está probablemente el Día de la Madre. Y así sucesivamente hay ocasiones en donde ameritan que nosotros tengamos previsto qué hacemos con nuestro dinero, y por eso es importante tener ese presupuesto familiar. ¿Cómo hacer un presupuesto? Es muy simple. Utilizaremos instrumentos tan sencillos como una hoja de papel, un bolígrafo y una calculadora. Se trata de realizar un cuadro de doble entrada. En una columna los ingresos y en otras los gastos. En cuanto a la columna de los gastos, podemos diferenciar, por ejemplo, según su naturaleza. Así será más fácil controlarlos y, si es necesario, estudiar cuál de ellos se puede reducir o incluso prescindir. Y te cuento que ya tenemos buenas noticias que nos llegan desde Ñembucú con el compañero Beto Mazó de Radio ZP12, Carlos Antonio López, de la ciudad de Pilar. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes Bienvenido a a Herramientas. Un gusto recibirte. No te preocupes, estamos grabando ahora mismo. Desde la Perla del Sur. Se llevó a cabo un acto de asistencia a familia vulnerable por parte de la Municipalidad de Pilar. El Ejecutivo Municipal, Alfredo Estete, acompañó a la Secretaria de Acción Social, la profesora Vilma Gómez, y personal de Dirección de Servicios Generales. Llegaron hasta el domicilio de la señora Aurelia Rivero, viuda de López, del barrio San Antonio de nuestra ciudad. En el lugar se desplegó una ardua labor de limpieza del predio que había sido invadido por basura, y de manera a brindar un ambiente limpio y saludable para los mismos. La familia está en total estado de vulnerabilidad y recibió asistencia por parte del municipio en cuanto a la limpieza, provisión de medicamentos para el hijo Miguel López Rivero, de 39 años, quien está en situación de cama por problemas de la rodilla, quien también anteriormente era asistente. Bueno, se acercó el intendente para apoyar a doña Aurelia y familia, realizando la limpieza, eso para aclararle a la gente. El esfuerzo. Se estaría construyendo también un baño que es de vital importancia para posibilitar un ambiente favorable para el manejo y desarrollo de los integrantes de esta humilde familia. Además, se facilitó una silla de ruedas, medicamentos, y se inició la gestión para poder derivar al paciente en la ambulancia municipal al país vecino para un tratamiento más especializado. Se agradece el acompañamiento de vecinos organizados del barrio San Antonio, quienes están realizando también actividades para dotar de más ayuda a la familia, que realmente necesita de todos los ciudadanos de buen corazón para iniciar un nuevo estilo de vida en un ambiente limpio, remarcó así el intendente Alfredo Chulo Estete. Es un acto de solidaridad por parte de la comuna, y queríamos destacar en este espacio de buenas noticias para Radio Nacional, para vos, Juan Carlos, y toda tu audiencia. Muchas gracias. Hasta otro contacto. Beto Mazó, de ZP12, Radio Carlos Antonio López, de Pilar. Muchísimas gracias, querido Beto, y que vaya ese saludo y nuestro abrazo, digo bien, a todos nuestros oyentes de la ciudad de Pilar y del departamento de Ñembucú. Ya nos encontramos en estudios con Francisco Ruiz Díaz López, secretario ejecutivo del Comité Nacional de Inclusión Financiera. Él es economista egresado de la Universidad Nacional de Asunción, máster en economía por la Universidad de los Andes. Tiene mucha formación en gestión de proyectos, es docente universitario, investigador y asesor de tesis, entre muchas actividades que realiza o que realizó a lo largo de su carrera profesional. Profesor Francisco Ruiz Díaz, bienvenido a Herramientas para Crecer. Un gusto tenerlo en los estudios de la 95.1 FM, Radio Nacional del Paraguay. Buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, antes de nada, muchas gracias por la invitación
Y un saludo fuerte a toda la audiencia, que Herramientas para Crecer, un nombre muy interesante, me llamó mucho la atención. Vi el formato del programa y me parece un formato distendido, ameno, y sé que va a ser un placer poder conversar esta tarde contigo. Muchísimas gracias. Y queremos hablar con el profesor Francisco Ruiz justamente acerca de los lineamientos estratégicos para la inclusión financiera, coincidiendo con la Semana Nacional de la Educación Financiera en nuestro país, aquí en Paraguay. ¿Qué le parece, profesor, si nos explica un poco de esto que es la institución a la que usted representa? Sí. Bueno, yo soy el secretario, actualmente me desempeño, además de director de Inclusión Financiera del Ministerio de Hacienda. Recientemente se reunió lo que se llama el Comité Nacional de Inclusión Financiera, voy a explicar después en qué consiste. Y me asignaron el cargo de secretario ejecutivo del comité. Ahora, ¿qué es el comité? Es un órgano, es un cuerpo colegiado, dice. Cuando se habla de un cuerpo colegiado es porque todos los miembros tienen que tomar decisiones de manera consensuada. Entonces se decidió constituir este comité nacional con el ministro de Hacienda, el presidente del Banco Central del Paraguay, el ministro de la Secretaría Técnica de Planificación y el órgano de regulación de las cooperativas, que es el Instituto de Cooperativismo del Paraguay, el INCOP. En conjunto, estas cuatro instituciones públicas conforman lo que se llama el Comité Nacional de Inclusión Financiera. El Comité Nacional emite unas decisiones o eleva instrucciones, y estas instrucciones tienen que ser materializadas a través de la Secretaría Ejecutiva. El comité es el responsable de lo que se da a llamar la política de inclusión financiera. Para poder alcanzar sus propósitos, el comité dispone de un documento que se llama Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, un documento que comprende 60 acciones que se tienen que ejecutar y que va a permitir alcanzar la inclusividad, o sea, la inclusión financiera de todas las personas adultas en el Paraguay, de ser posible al 100% en el año 2030, según lo que está contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030. Ahora seguramente la gente se preguntará, pero bueno, ¿qué es este tema de inclusión financiera? ¿Qué es la inclusión? Sí. Justamente unos minutos atrás estábamos hablando de la importancia del presupuesto familiar y sobre todo del buen manejo de nuestro dinero. Pero la inclusión financiera no se circunscribe solo a eso, sino es mucho más amplia, profesor. Totalmente. Porque para que uno también al mismo tiempo tenga un buen manejo de sus recursos, tiene que tener opciones también dentro del sistema financiero, tiene que tener alternativas, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿todo el mundo puede tener alternativas de decisión de productos financieros, o sea, de una cuenta de ahorro, un depósito, un seguro? Y no generalmente, ¿verdad? Muchos atribuyen que es porque son pobres. Entonces dicen, no, las personas pobres no pueden tener acceso al sistema financiero porque el sistema financiero está hecho para los ricos. Y en realidad es al revés. La gente es pobre porque no está teniendo acceso al sistema financiero. Si las personas pudiesen tener acceso al sistema financiero, muchos pobres saldrían de la pobreza, y eso está empíricamente está demostrado, ¿verdad? Y cuando decimos empíricamente nos referimos a que hay pruebas de que la inclusión financiera puede ayudarle a la gente a salir de la pobreza. La pregunta es ¿cómo? Cuando vos te vas a un banco y pedís un préstamo, el banco generalmente revisa tres cosas. En primer lugar, revisa si vos tenés o no algún bien material, digamos, le llaman garantía real, le llaman eso. Si tenés posibilidad de poner una garantía real para poder sacar el préstamo, entonces en caso de que no pagues, te quitan esa garantía, o sea, se ejecuta una hipoteca sobre tu garantía. La gran mayoría en Paraguay seguramente tiene tierras, pero no tiene título. Exactamente. Entonces es informalidad. En una sociedad muy informal hay una exclusión fuerte del sistema financiero porque no se está pudiendo canalizar activos que las personas tienen para obtener beneficios, por ejemplo, como este caso. Tengo un terreno, mi terreno está titulado, lo pongo en garantía, tengo un crédito con una tasa de interés bien baja y eso me permite llevar adelante emprendimientos, proyectos, lo que sea. En este caso, Paraguay es un país con una alta informalidad en materia de activos, de regularización de activos,
Es lo que Hernando de Soto, el economista peruano, le llama el capital muerto. Él trató de determinar por qué los países son pobres, la pregunta que se hacen todos los economistas siempre. ¿Por qué hay naciones pobres y por qué hay naciones ricas? Y de Soto llega a la conclusión de que no hay países pobres, lo que existen son países que no tienen las instituciones adecuadas para formalizar sus activos. Que si pudiesen formalizar incluso sus activos, estos países se darían cuenta que están sobre una mina de oro. Ahí cita los casos de Haití, Perú, incluso todos los países americanos. Entonces, en primer lugar, el banco te va a pedir un activo, una garantía. No tenés, pero no tenés, ¿verdad? Porque no está registrado. En segundo lugar, pero no está documentado, no está en registro público, no está en catastro, entonces no está regularizado, le dicen en términos más técnicos, ¿verdad? Entonces ahí tiene que entrar fuerte una política de formalización de esa tenencia, ¿verdad? En algún momento tiene que haber una política de Estado que formalice la tenencia de estos activos, como es el caso de los inmuebles, ¿verdad? O el caso de los vehículos que ya están prácticamente regularizados. Hoy existe una institución y esa institución funciona perfectamente bien, los plazos son cortos. La regularización, o sea, la titularidad de un vehículo es un procedimiento que lleva poco tiempo, ¿verdad? Hay que hacer eso solamente con los bienes inmuebles, ¿verdad? Ahora, en segundo lugar, el banco te va a preguntar ¿qué apellido tenés? Entonces es muy distinto. ¿Qué apellido tenés? ¿Cómo chamorro, es eso? Roja Chamorro, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Y no, guape la Roja Chamorro. Fíjate vos. Más que ya un chamorro, jamás ve la roja, ¿ya? Entonces, dan de conocido, ¿verdad? Entonces, tu apellido, ¿verdad? No te ayuda. Eso es lo que le llaman los bancos garantías reales. Ahora, si tu apellido es bien complicado, es digamos un apellido aristocrático, de abolengo, sí, de abolengo, entonces tu super buen pagador va a decir, ¿y qué hace el banco cuando ellos dan con garantías personales? Y el banco los banqueros sacan de su bolsillo y hacen lo que le llaman previsión. Ellos se encargan de previsionar porque tu apellido es bueno. Pero cuando sos Ruidía, cuando sos Roja Chamorro, ellos tuvo la zona. Habría alguna que otra duda. Sí, entonces, o es más caro el crédito. Es más caro, claro. Generalmente pero, más caro. Hay métodos alternativos, le llaman, ¿verdad? Que son en realidad ya sectores no regulados, ¿verdad? O sea, los usureros, por ejemplo. Que todavía existen y tienen muy buena salud lastimosamente en nuestro país. Sí. Y como dicen los perros, o salvajes. O los almacenes que dan libreta, por ejemplo, bancarios. Fíjate vos que esa era toda una institución, no sé si siguen existiendo, pero yo lo recuerdo en mi infancia y era la solución del momento. Mientras haya informalidad, por ejemplo, cómo viven los albañiles cuando 9, 15 días no están trabajando, ¿verdad? Con libreta almacén, ¿verdad? ¿Entendés? Ahora, si el albañil tuviese inclusión financiera, existiesen productos para su demanda, ¿verdad? Cosas porque ellos cobran al día o a la semana, algo así. Son trabajos informales, ¿verdad? Entonces, si existen este tipo de empleos donde ellos no están en el, digamos, no tienen previsión social, donde no tienen seguro médico, sus trabajos dependen mucho del clima, entonces van a seguir existiendo ofertas o productos no formales, ¿verdad? Que les va a permitir sobrevivir en épocas en donde ellos no tienen ingresos. El tercer elemento que te va a pedir el banco es, bueno, está bien, no tenés un inmueble o tenés pero no está registrado, ¿verdad? No tenés apellido, entonces vamos al tercero. Tener un negocio cierco, acá cierco, ¿verdad? Entonces, ¿y qué? No, allá vender por 11. Espectacular, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo tenés? En Bobre venden, ¿no? Y yo vendo mínimo 300.000 por día, ¿verdad? Buen ingreso, ¿verdad? 300.000 por día es muy buen ingreso y con una ganancia probable de 30%. Yo dedicarme a eso a la hucha. Sí, pero el problema en la docencia no se gana tanto al día. Sí, el problema es acá justamente lo que llevó al inicio de la inclusión financiera, que es que para que yo pueda comprar remedio todos los días tengo que ir a prestar plata. Claro. ¿Verdad? Y cuando una persona me presta plata, por ejemplo, me va a prestar 200, de esos 200 yo tengo que devolverle solamente en el día 250 y 50 nomás ya es para mí. Mi flujo es bueno, ¿verdad? Pero estoy asumiendo costos de transacción muy elevados por no estar incluido financieramente. Ahora, voy a probar el banco porque hay pone director de inclusión financiera y pones algo asunto, entonces ya al banco, ¿verdad? Entonces le llevo y le digo al tipo, mira, acá está, este es mi flujo de ingresos. Todos los días yo vendo esto, mira el martes cuánto vendí, mira cuánto vendí el miércoles. Entonces mira y es una libretita. Y le digo, no, pero esta es tu libreta, no, pero tengo a Balacua. Entonces ahí lo que pasa es que no hay una entidad que valide esa información. Tu pago de impuestos. Es su palabra, ¿verdad?
Es su palabra. Y ahí, obviamente, como no tiene apellido, obviamente es su palabra. No es importante el apellido, ¿verdad? Entonces, no vale tampoco su palabra, ¿verdad? Entonces, ahí es importante, por ejemplo, ¿verdad? A veces la gente no le ve la ventaja de formalizarse a los efectos tributarios, pero ahí viene una ventaja. Si vos estás formalizado, hay una institución que está validando esta información, que se llama Subsecretaría de Tributación. ¿Verdad? Entonces, como es la subsecretaría la que valida y dice, efectivamente, este señor mensualmente me está presentando, ¿verdad?, documentos donde él dice que su flujo es tanto, y es difícil que me mienta, porque si me miente le caigo. Claro. ¿Verdad? ¿Entendés? Entonces, ¿verdad?, para el banco ese es un dato sumamente relevante. Si es que el señor tiene forma de demostrar, ¿verdad?, que a través de una institución que valida esa información, entonces él puede tener acceso, digamos, a capital de trabajo, puede comprar todos los días, ¿verdad?, su insumo, puede venderlo y devolver seguramente a una tasa de interés mucho más baja, y obviamente en lugar de que él se quede con 50.000 por día, se puede ahora quedar quizás con 90.000 por día. Eso es una mejora de bienestar tremenda para la persona. Bueno, pienso yo, justamente siguiendo con esta idea de la persona que vende yuyos y que su crédito es diario, no me suena a ningún banco que preste plata por día. Ay, Juan Carlos. Pero no es banco. En nuestro país no es banco. No es banco. Nosotros hace poco descubrimos también, ¿verdad? Porque y no es usurero. No es usurero. Y tampoco es una banca comunal, porque para nosotros siempre la solución a los problemas es lo que le llaman la banca comunal. ¿Qué es la banca comunal? La inclusión financiera surge por un modelo que se llama banca comunal. Un señor que se llama Muhammad Yunus, allá en el año 1976 creo que fue, se dio cuenta que un grupo de mujeres que hacían canastas de tacuara, todo el día compraban las tacuaras a crédito, ¿verdad?, hacían las canastas, al final del día cuando vendían todo, iban y devolvían el crédito, ¿verdad?, vivían de la usura, o sea, lograban trabajar por la usura. Entonces Yunus le pregunta, bueno, ¿cuánto vos sacás? Y yo saco 200 por día de insumo. ¿Y cuánto devolvés al final del día? Y yo vendo mis canastas a 2.80 y devuelvo 2.50. Entonces Yunus dijo, pero si vos seguís en este esquema de financiamiento, ¿verdad?, eternamente vas a ser pobre. ¿Por qué no te vas ante un banco? Y le dijeron, no, los bancos no financian pobres. Somos pobres, no tienen datos sobre nosotros. Y esa es la primera impresión que tenemos todos. Sí, claro. Entonces Yunus fue a hablar con el banquero le confirmó y le dijo, no, yo no le doy crédito a los pobres porque son de alto riesgo. ¿Qué hizo Yunus? Hizo un experimento social. Yunus saca $27 de su bolsillo que tenía en ese momento y organiza lo que después dio en llamarse la banca común. Reúne grupos de 5 mujeres, les hace préstamos, compran sus insumos, devuelven y le presta al siguiente grupo, ¿verdad? Él no le hace grupo a una persona, le hace grupo a 5 personas, ¿verdad?, en conjunto. Luego le dice al siguiente grupo, cuando ellos devuelvan, vos tenés el préstamo. Entonces hay una presión moral. En lugar de garantías, lo que vos tenés es la presión moral como un mecanismo para asegurar la devolución. Entonces el tipo, si no devuelve comisión, garrote el siguiente grupo porque no va a tener préstamo. Estamos hablando ya de los años 70, finales 70. Sí, exacto, finales 70. Y ahí surge la banca comunal. El banquero de los pobres, Yunus, recibió el premio Nobel de la Paz en el 2006. Y hoy la cartera de préstamos del Banco de los Pobres es de aproximadamente $2.000 millones por año y tiene 7 millones de accionistas el banco. Todos ellos, ¿verdad?, son, digamos, los que realizan el préstamo. 46% de todos los accionistas originalmente eran pobres y hoy dejaron de ser pobres, ya no son pobres. Por eso es que hay una relación muy fuerte entre la inclusión financiera y la reducción de la pobreza. Entonces Yunus desarrolló el producto diario, préstamo y eso diario. Es lo que vos decías hace unos minutos, Ay, empíricamente comprobado que funciona la inclusión financiera como una herramienta para reducir la pobreza. Y que pobreza. estamos trabajando con eso en Paraguay. Así mismo. Bueno, ¿y dónde está eso en Paraguay? Hay que saber eso. Se llama Cooperativa Mercado 4. Cooperativa 30 Mercado. años, nosotros hace poco descubrimos, ¿verdad? O sea, yo cuando me metí en este tema me entero que existía una cooperativa y empiezo a profundizar en el corazón del Mercado 4 y tienen incluso un producto que se llama el producto de préstamos por día. Sí. ¿Y hace cuánto que funciona 30 eso? años. 30 años sí, funciona y nosotros no sabíamos. No sabíamos. De hecho, le estamos pidiendo a ellos que ellos nos acompañen en la Semana de la Educación, la Semana Nacional de la Educación Financiera a distintas ciudades del país y que cuenten su experiencia. Porque eso puede ser un buen mecanismo de financiamiento cuando hay asociatividad y hay buena probabilidad de gobernanza dentro de esa asociatividad. ¿Verdad? Estamos llevando el modelo a Mingaguazú
porque Mingaguazú, las amas de casa Mingaguazú tienen un proyecto comunitario que quieren poner en práctica y estaba por resolver el problema de financiamiento. Entonces nosotros manejábamos la banca comunal, ya llevamos expertos, fueron a hablar de la banca comunal, ya ellos entienden y ellos veían como una opción, pero después cuando descubrimos lo del mercado 4, entonces nos dimos cuenta que el cooperativismo también es una buena alternativa para financiar productos especiales, vamos a decir, adecuados a los que sus clientes quieren. Entonces, en el caso de la cooperativa de Mercado 4, imagínate, cooperativa de Mercado 4, su tasa de morosidad, ¿sabes cuánto? 3,18%. Ahí ¿puedes recordarme otra vez el nombre de este banquero hindú? Yunus, Muhammad Yunus. Bueno, imposible que yo pronuncie eso, pero este señor Yunus, aparte de haber descubierto el nivel de cumplimiento de estas personas en situación de pobreza, en ese círculo de pobreza, hizo ese descubrimiento particularmente con mujeres, profesor. Sí, el nivel de cumplimiento de las mujeres es altísimo. Altísimo. De hecho, hay un subproducto que es el aspecto de género. 97% de los accionistas del Banco de los Pobres son mujeres. 97%. En primer lugar. En segundo lugar, cuando se compara la devolución de ese grupo de mujeres versus grupos de hombres, las mujeres son mucho más responsables de la devolución de los préstamos. Y en tercer lugar, que las mujeres tengan una mejora de sus ingresos tiene un impacto muy significativo en el bienestar del hogar. Claro, ese impacto social de la redistribución en su hijo, en su familia. En tres cosas gasta bien la mujer. Es muy inteligente. En la alimentación, en la salud y en la educación. En tres cosas. Yo particularmente puedo dar fe de eso a través de mi mamá. ¿Verdad? O sea, ella perfectamente asignó muy bien los escasos recursos que teníamos en el presupuesto de la familia en esas tres cosas. Siempre priorizó esas tres cosas. Ahora, ¿qué ocurre con el barro? Recibe la plata, ojo jugar la volei. Había una cuanta cervecita, a la que bebe cohetes y la arriba, ya. ¿Entendés? Entonces ya llega la mitad nomás ya en la casa, ¿verdad? Por eso te vas a dar cuenta que todos estos programas de transferencia, estos programas de protección social, están más focalizados a la mujer, más focalizados a la mujer. Porque la calidad del gasto es mejor y obviamente la probabilidad de que este tipo de cosas reduzcan la pobreza es mucho más alta. Entonces ahí viene el aspecto de la inclusión financiera. Cuando se logra demostrar, uno, que los pobres son muy buenos pagadores, que la inclusión financiera afecta tremendamente, afecta de una manera muy significativa en el bienestar del hogar, especialmente a través de una mejora en la autonomía económica de la mujer, y también al mismo tiempo que la inclusión financiera es una herramienta para sacar a la gente de la pobreza. Eso está demostrado porque, como te digo, el 46% de los prestamistas del Banco de los Pobres en Bangladesh, Bangladesh es uno de los países que tiene una tasa muy alta, una tasa relativa muy alta de pobreza extrema, pero el 46% de los pobres extremos del banco salieron de la pobreza. Entonces, a partir de esta evidencia, ¿dónde cobra notoriedad esta nueva política de inclusión financiera? Cuando en el año 2006 se le otorga a Muhammad Yunus el Premio Nobel de la Paz por su aporte, digamos, a mejorar la vida de las personas, y el modelo de Yunus fue trasladado a varios países en América Latina. En Paraguay incluso entró durante un tiempo, le llamaban, creo que la red de microfinanzas, pero posteriormente parece que fracasó, ¿verdad? O hubieron algunas debilidades insuperables. En Argentina están funcionando en algunas regiones, ¿verdad? En varios países, tengo entendido que en Bolivia estaba actuando, creo que se llamaba Banca Sol, ¿verdad? Y hay unos bancos que incluso está fondeado porque al final los pobres son buen negocio, ¿verdad? Por darte un ejemplo, hay un banco muy famoso a nivel de Europa que se dio cuenta que, ¿verdad?, hacer negocio con los pobres era bueno, así como Yunus, ¿verdad? Solamente que Yunus no tuvo ese, digamos, concepto de rentabilidad a partir de estos negocios, ¿verdad? Va más bien buscó una solución para la pobreza, ¿verdad? Buscó el bien común de esas personas a quienes detectó en esas circunstancias. Lo cual no le podemos exigir al sector privado, tiene todo el derecho de invertir, asumir riesgos, ganar, ¿verdad? Pero de hecho ese es su rol. Sí, así mismo. Hay instituciones, digamos, justamente que buscan el lucro, pero que al mismo tiempo dicen, ok, este asunto de microfinanzas es bueno. Entonces hay un banco que tiene una fundación paralela, tiene una elevada participación en algunos países de América Latina con banca comunal, y ha fondeado las bancas comunales en más de 3.000 millones de dólares y están, digamos, operando perfectamente en algunos países como
Colombia, Perú, tengo entendido algunos de Centroamérica, ¿verdad? Pero es muy interesante. Entonces, esto es la inclusión financiera. La inclusión financiera es lograr que la mayor cantidad de gente posible, ¿verdad?, tenga acceso a servicios financieros, opcional. Nadie te va a poner una pistola en la cabeza para ir a sacar un préstamo, una tarjeta de crédito, ¿verdad? Porque ahí después viene el papel de la educación financiera, ¿verdad? Nadie te tiene que poner una pistola en la cabeza. Si vos sacaste una tarjeta de crédito, okay, me imagino que fue contractual, fue voluntario, fue acuerdo de partes, ¿verdad? Después cuando empezaste a gastar y tenés que devolver, ahí viene la queja, ¿verdad? Y ahí viene que te necesitas urgente un curso de educación financiera. Entonces, en Paraguay, el órgano que se encarga de la política de inclusión financiera es el Comité Nacional de Inclusión Financiera, presidido por el ministro de Hacienda, tiene la Secretaría Ejecutiva y a su vez está integrado por el INCOD, el Banco Central de Paraguay y la STP. Para poder llevar adelante la política de inclusión financiera tiene un documento que se llama la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, que contempla 60 acciones. Hoy lo estamos ejecutando esas 60 acciones a través de 7 grupos de trabajo que son público-privados. Justamente esa era una cuestión muy interesante que lo mencionaste fuera de micrófonos. No quiero perder de vista eso que también comentaste, el hecho de ir formalizando a nuestra gente, que por más de que ese pequeño negocio tenga, probablemente no sea una empresa grande, por así decirlo, pero que también pueda aportar a partir de esa formalización, y que la formalización funciona justamente en el acceso a productos financieros con menor costo para la persona que en su momento lo necesita, evidentemente. Y esta intervención del sector privado, ¿en qué sentido se da? Y se da en todos los sentidos, porque al final el que tiene que materializar la inclusión financiera es el sector privado. Pero ya sea abriendo bancos, estableciendo, líneas de productos, desarrollando incluso productos inclusivos, hasta por decirte el mercado bursátil puede desarrollar productos inclusivos. Pero en el mercado bursátil ahora justamente estamos en conversación con ellos para ver qué líneas de acción ellos pueden llevar adelante para que las personas, ¿verdad?, de escasos recursos puedan encontrar como vehículos de ahorro algún producto bursátil, ¿verdad?, algún producto que se transa en el mercado de capitales, ¿verdad? Me dijeron que tenemos que seguir profundizando en eso, todavía no conozco, pero también incluso te daba el ejemplo de la cooperativa del Mercado 4, que tiene este producto súper inclusivo, y la otra característica que tiene también, que es la característica que tiene la banca comunal. Una vez que la cooperativa te da un préstamo, te hace seguimiento. Ellos tienen un equipo de oficiales de crédito bien formados que diariamente le visitan a los asociados, van viendo si están en condiciones de pagar, si van a tener algún tipo de retraso, van viendo qué tipo de mecanismos de flexibilidad les cuadraría. Claro, para ayudarle, para no condenarles. Claro, exacto, porque esa es la idea. La idea es que los socios prosperen, ¿verdad? Entonces, esa es una característica de la banca comunal, no suele ser una característica de la banca comercial. Sí, de la banca comercial o de la cooperativa, ¿verdad? Pero ellos tienen un esquema de seguimiento. Y también tienen incluso un sistema de pagos que le facilita o reduce los costos de transacción, que las personas tengan que salir de su negocio y ir a pagar una aplicación que ellos desarrollaron, que las personas pueden ir pagando desde esa aplicación con su cuenta que van teniendo también a su vez en la cooperativa, ¿verdad? Es muy interesante, sería importante por allá en una de esas profundizar el modelo de la cooperativa Mercado 4 por su carácter inclusivo. Ahora, el sector privado es fundamental, ¿verdad? Dos aspectos, ¿verdad? Uno en lo que tenga que ver a la expansión institucional del sistema financiero. O sea, que tanta probabilidad existe que se abran sucursales en las zonas rurales, en casi todo el territorio del país, que existan cajeros, todo ese tipo de cosas. Ayer justamente estaban publicando una estadística que decía que el 19% del sistema de retiro de plata se da a través de los cajeros, y que en los últimos 5 años creció 36% la cantidad de cajeros puesta. Entonces, a medida que más cajeros son instalados, entonces más movimiento de recursos van a ocurrir. La misma cosa, cuanto más los comercios tengan la facilidad de hacer pagos electrónicos, de cobros electrónicos, por ejemplo, a través del sistema POS, por ejemplo, ¿verdad? Entonces menos costo de transacción. Hay gente, por ejemplo, que, por decirte, reciben su tarjeta para recibir transferencias en materia de protección social, de cupones, lo que sea,
pero tienen que trasladarse hasta otra ciudad porque no hay cajero. Así. Una alternativa es que los comercios de esa zona sean entrenados en la utilización del POS y que exista un mecanismo de facilitación de las maquinitas y que las personas puedan hacer compras electrónicas. Hoy en día creo que hasta las farmacias te pueden dar un adelanto. Las empresas desarrolladoras de plataformas o de tecnologías para el sistema financiero ya incluso están abaratando bastante los costos. Ahora esa maquinita POS grandote que veíamos antes ahora quedó reducida a un celular, una máquina con, digamos, menor cantidad de funcionalidad, pero con la funcionalidad básica como para que cualquier despensa en cualquier barrio, en cualquier localidad pueda hacer el cobro de manera electrónica. Entonces ahí viene, por ejemplo, una acción de política muy importante: tomar a la gente que recibe transferencias del Estado a través del mecanismo de protección social, para convertir el pago, el sistema de pago. La gran mayoría hoy está, pero tiene tarjetas. Y las tarjetas es solamente para irse hasta un cajero y retirar la plata. Pero no hay unas cuentas hechas. Si pudiésemos pasar esa tarjeta a una cuenta, entonces las personas, al estar comprando electrónicamente, los comercios generan información. Al generar información generan inclusión, ¿verdad? Y al generar inclusión eventualmente ya pueden ellos ser pasibles de préstamo. Bueno, llegado este momento, yo tengo que confesarte de que mi nivel de conocimiento de la inclusión financiera estaba muy errado, porque yo creía que se limitaba solamente a la bancarización de las personas, es decir, que las personas puedan tener una cuenta, sí, punto, hasta ahí, y quizá un crédito más blando. Sí, sí. Pero veo que esto es mucho más amplio, mucho. profesor. Te doy un ejemplo. Fuimos hasta Carallao, da gusto ir a trabajar en territorio. Entramos en una compañía en Carallao, ¿verdad? Y encontramos un grupo de 20 mujeres aproximadamente que se dedicaban a la recolección de leche, ¿verdad? Y hablamos con ellos, nos contaron su experiencia. Nos dijeron, ¿verdad? Nosotros nos fuimos al banco, o sea, les ocurrió lo mismo, tipo el apellido, ¿verdad? Rorajalar de planilla. Entonces me mostraron una planilla, ¿verdad? Y Rorajacoa. Que ese ya luego es un avance Sí, importante, que tener un una planilla. registro. Sí, y su facturación era 67 millones de guaraníes por semana. Y le llevaron al banco, y entonces le entregan al oficial del banco y le dicen, Juan Gorela abre documento, lo vende, jala cambio, y Gorela vende la cambio, hoy tenía copiador, cada una semana hay que un batir, ahora con el enfriador, pero lo puta es porque tenemos más capacidad para hacer más volumen de negocio, o sea, necesitamos más vacas y necesitamos más enfriadoras. Entonces el oficial mira y le dice, cuando hablar de planilla, pero cuando vale. Ya ahí nos desmoralizamos todos. Claro que vale 67 millones le dice, ¿verdad? No, pero eso, cuando catella, porque André, coño, no chutación de piscinita, le dice, ¿verdad? Bueno, entonces handicaptimos y no pudieron obtener el crédito. Entonces nosotros empezamos a recorrer, ¿verdad? Al tomar conocimiento, porque eso lo trabajamos con PNUD, ese proyecto, un proyecto de apoyo a Carallao. Al tomar conocimiento de esto, fuimos a hablar con una empresa nacional que desarrolla plataformas tecnológicas de apoyo al sector financiero. Entonces nos dijeron, nosotros tenemos una plataforma de pago, ¿verdad? Entonces le dijimos, pero a ver, si vos tenés una plataforma de pago y la información queda contigo y no pasa al sector financiero, no es inclusión financiera, no me dice. Yo le digo a la gente, esto es una plataforma de pago, una plataforma electrónica de pago, pero en el fondo, en realidad, es una cuenta abierta en un banco y los movimientos se van registrando ahí. Entonces, imagínate en el caso de esta gente de Carallao, si podemos hablar con el acopiador y decirle que él realice los pagos desde esa plataforma y que la gente incluso también puedan hacer compras, movimientos. Esa información ya viajó al sector financiero. Automáticamente, 15 días después, el banco le va a llamar y le va a empezar a ofrecer productos, porque va a tener una información respecto a sus ingresos. Una información validada, o sea, validada por un acopiador y en todo caso seguramente una autoridad que tenga que constituirse como el verificador de esa información. Entonces, eso es inclusión financiera. Que la gente encuentre métodos alternativos para financiar sus necesidades, consumo, lo que sea, pueda financiar sus proyectos, sus emprendimientos, ¿verdad? Entonces, en eso consiste la inclusión financiera. Absolutamente emocionante lo que estamos compartiendo acerca de estos lineamientos estratégicos para la inclusión financiera con el profesor economista Francisco Ruiz Díaz López,
secretario ejecutivo del Comité Nacional de Inclusión Financiera. Bueno, y te cuento que llega el segmento Aprende TIC, Tecnologías de la Información y Comunicación, con el ingeniero electrónico Renato Ortiz. Muy buenas tardes, herramienta para crecer. El tercer capítulo del tema de Big Data. Y te vas a tener que volver. Referencia a los desafíos de la calidad de datos en Big Data. Te voy a pedir los datos para decirle que me entienda la calidad de datos en Big Data. Son muchas fuentes y tipos de datos que con tantas fuentes, tipos de datos y estructuras complejas, la dificultad de integración de datos aumenta. Las fuentes de datos de Big Data son muy amplias: datos de Internet y móviles, datos de Internet de las cosas, datos sectoriales recopilados por empresas especializadas, datos experimentales. Después se tiene un tremendo volumen de datos. Como ya hemos visto, el volumen de datos es enorme y eso complica la ejecución de un proceso de calidad de datos dentro de un tiempo razonable. Hay mucha volatilidad, o sea, de que los datos cambian rápidamente y eso hace que tengan una validez muy corta, que para solucionar necesitamos un poder de procesamiento muy alto. Y no existen estándares de calidad de datos unificados. En 1987 la Organización Internacional de Normalización ISO publicó las normas ISO 9000 para garantizar la calidad de productos y servicios. Sin embargo, el estudio de los estándares de calidad de los datos no comenzó hasta los años 90 y no fue hasta 2011 cuando ISO publicó las normas de calidad de datos ISO 8000. Estas normas necesitan madurarse y perfeccionarse. Además, la investigación sobre la calidad de datos de Big Data ha comenzado hace poco y no hay apenas resultados. La calidad de datos de Big Data es clave no solo para poder obtener ventajas competitivas, sino también impedir que incurramos en graves errores estratégicos y operacionales basándonos en datos erróneos con consecuencias que pueden llegar a ser muy graves. Desde ya, muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo de Herramientas para Crecer. Muchísimas gracias, ingeniero Renato Ortiz, por esta tercera entrega del Big Data en el segmento Aprende TIC, Tecnologías de la Información y Comunicación. Y ya en el tramo final, despidiéndonos, el profesor economista Francisco Ruiz Díaz López nos va a dar su mensaje a los oyentes de Radio Nacional del Paraguay. Bueno, Juan Carlos, una vez que logramos la inclusión financiera, entonces quiere decir que podemos estar en mejores condiciones, tener mejores ingresos y podemos estar ya en una situación más cómoda, vivir mejor. Pero esto solamente vamos a lograr si manejamos con inteligencia los recursos que disponemos. Por ejemplo, no confundir los ingresos de la empresa como si fueran son ingresos familiares, o no saber identificar lo que es, digamos, un capital de trabajo, lo que es un fondo de contingencia, y mezclar las cosas. Entonces no nos va a permitir asegurar el éxito. Entonces la inclusión financiera se complementa con educación financiera. Un estudio que se hizo en México encontró un dato que a mí me pareció muy interesante. Se le preguntaba a la gente si tuvo rupturas familiares, y los que respondían que sí, se les preguntaba cuál fue el principal problema. 70% de las respuestas de las personas en México dijeron que las rupturas familiares se debieron a cuestiones de dinero, mal manejo del dinero, ¿verdad? Entonces, si no sabemos manejar de una manera inteligente el dinero, entonces vamos a tener problemas en la familia. Y como decía mi mamá, cuando la necesidad entra por la puerta, el amor sale corriendo por la ventana. Por eso le invito a la gente a visitar el 28 de marzo el cierre de la Semana Nacional de Educación Financiera. Lo vamos a hacer en Calle Palma, y van a estar las diferentes empresas del sector privado, del sector público. Estamos viendo para que el PNUD también presente ODS y cómo la inclusión financiera ayuda a los objetivos de desarrollo sostenible. Y les vamos a esperar a las personas de 8 a 12 en Calle Palma el 28 de marzo para que visiten los stands que vamos a estar colocando en la Semana Nacional de la Educación Financiera, que sería el acto de cierre. Y cita obligada para todos los oyentes de Radio Nacional del Paraguay. Muchas gracias a cada una de las personas que hacen posible la construcción diaria de un Paraguay mejor para todos. Soy Juan Carlos
Rojas Chamorro. Esto fue Herramientas para Crecer. Dios mediante, será hasta el próximo martes. Bendiciones.